Buenas noches, amados. Sigan siendo muy bendecidos. Damos gracias al Padre por el privilegio que nos da nuevamente de dar su palabra, de usarnos como instrumentos, porque solo soy un instrumento en sus manos. Y de verdad que en estos tiempos Dios está dándonos unas instrucciones muy poderosas. Estamos llenándonos de su revelación y para su tiempo soltar muchas de las cosas que el Padre está anunciando para su pueblo. Lo bendigo y de verdad doy gracias a Dios por su vida, por su casa, por su familia, porque me permite llegar hasta allí, hasta su hogar o hasta el lugar donde esté. El que esté escuchando esta palabra hoy, porque así lo dispuso el Señor y porque de verdad debemos replicarla para que otras personas puedan oír y también tener libertad y tener el conocimiento y cumplir la misión de predicar el evangelio a toda criatura. Así que lo bendigo, amado, y coloco este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu presencia, por tu amor. Yo bendigo cada vida que está en este momento viendo este mensaje, oyendo este mensaje. Bendigo su hogar, su casa, su familia, declarando libertad sobre cada vida. Y en el nombre de Jesús, hoy oramos, Padre, para que haya entendimiento, para que haya salud, para que haya paz, para que haya revelación de tu presencia y trayendo libertad a cada vida que oye este mensaje en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, hemos estado hablando de las instrucciones que Dios ha dado para en este tiempo estar viviendo una vida realmente en el Espíritu, una vida en lo que el Señor está disponiendo para esos tiempos difíciles, pero dice que aunque estemos en prueba o algo, dice que es una leve tribulación que va a generar en su casa, en su iglesia, un mayor peso de gloria. Decíamos que estábamos hablando el sábado de que la humillación de su pueblo, la humillación forma carácter en su iglesia, forma carácter en sus hijos, forma carácter en sus escogidos, forma carácter en la vida de una persona. Por eso hoy vamos a continuar. Hablábamos el sábado en Lucas 8:43. Hablamos aún también de el proceso, quedamos allí en el proceso que tuvo esta mujer del flujo de sangre en el transcurso de su peregrinaje con esa enfermedad que luchó y que hasta que llegó el reino a su vida y tuvo libertad. Así que vamos a volver a leer el pasaje. Quiero antes de leer el pasaje volverle a decir que dentro de las instrucciones que Dios está dando es que por favor volvamos a la fuente. Y tenemos que volver a la fuente y leíamos con un corazón humillado y rendido. Definitivamente un corazón humillado, rendido delante del Señor, sumiso delante de Cristo. Él no rechaza jamás. Si estábamos leyendo el Salmo 51, que lo leíamos del 1 al 4, y solo la rendición total trae comunión con el Señor para poder recibir todo lo que el Señor está hablando para estos tiempos. Que solo en el momento que la iglesia se rinda o se humille, reconozca a Dios como su Señor, es la única forma con la que va a ser lleno de una vida en el Espíritu. La humillación, solo necesita la iglesia en este tiempo rendirse, bajar las manos, la guardia y vivir una vida en santidad. Veíamos quedé y lo prometí, que había quedado en Lucas 8 y que íbamos en el versículo 44, pero lo voy a leer para continuar desde el 43 para volver a retomar y enfocarnos en lo que Dios nos quiere decir como iglesia. Así que dice
pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanada, curada, dice acá. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él dijo, Jesús dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Decía que me atreví a decir que esta mujer llevaba, la historia nos cuenta que llevaba 12 años en esta posición de oscuridad, de enfermedad, de depresión, de angustia aún también, de debilidad, porque con 12 años, con ese flujo de sangre, podremos decir que tendría una anemia, ¿cierto? Entonces tiempo, y decía que la iglesia la refería a que cuántos años puede la iglesia o llevar ese número 12 años, representar un tiempo, cuánto tiempo lleva la iglesia padeciendo, cuánto y tiempo lleva la iglesia siendo desangrada, siendo usada aún por el mundo y no tomando el carácter y la posición que debe tomar. La posición en la que Cristo la dejó, la posición que Cristo conquistó para la iglesia. Es tiempo, y desde aquí es tiempo que dejemos, es un recuento para introducirnos nuevamente, es un tiempo que dejemos ver, es tiempo de dejar ver la posición que el Señor conquistó, porque la iglesia ha pasado mucho tiempo agradando a hombres, agradando al mundo, agradando aún a las tinieblas, ¿sí? La iglesia ha pasado en una posición de miedo, la iglesia ha menguado mucho en la fe y la iglesia ha pasado un tiempo de vivir en aflicción. Entonces, hoy podríamos decir y retomar nuevamente que la humillación es carácter. Decía el sábado que la humillación, la rendición, forma carácter. Entonces hoy podemos decir que la humillación es el carácter. Es tiempo, amada iglesia, es tiempo en que Dios está diciendo que debemos decir la verdad, hablar. Está llamando a los profetas a llamar al pueblo nuevamente a humillación y a rendición y a santidad para ver ese mover del Espíritu Santo que Él está tanto ha prometido. Es tiempo que la iglesia deje ver a Cristo. Decía, cuando mencionaba acá que es hora de dejar ver los valientes, es hora que la iglesia tome una posición de mostrar a Cristo, de mostrar el carácter de Cristo. Es tiempo de que se muestre el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ya la iglesia debería soltar todo su ego, su mentira, su engaño y mostrar a Cristo, que es nuestra tarea. Es hora que salgan los que tienen el carácter del Señor. Los que han sido procesados, es hora de que se dé a luz aquellos que han sido procesados en su carácter para cumplir el propósito de Dios. Y la iglesia tiene todo el deber de hacerlo.
demostrar al Señor Jesús que Él es la cabeza. Él es el sacerdote de la casa. Él es el sacerdote de la iglesia. Él es la cabeza de la esposa, de la novia. Así que es hora de dejar ver a los que tienen ese carácter del Señor. Los adoradores, en el espíritu y en verdad, es hora de mostrarse. De verdad, demostrar el espíritu, de que bajan de sueños. ¿Y quiénes son los adoradores en espíritu y en verdad? Los que no beben de otra fuente, los que bajan de la fuente eterna y saben de qué pozo beben, de los que beben de la fuente del espíritu, no los que están carnalmente bebiendo de tradiciones. Es hora de que los verdaderos adoradores muestren el carácter a la iglesia. Los que no beben de otra fuente, sino de la fuente verdadera. Los verdaderos adoradores, los que son atrevidos y saltan para vida eterna. Escuche bien, el adorador que salta para vida eterna. Es hora de que se deje ver, que la iglesia muestre el carácter. Ese adorador que salta para una fuente de vida eterna es el verdadero adorador, es el que tiene el carácter de Cristo. Es hora de que se dejen ver los visionarios. ¿Y quiénes son los visionarios? Son aquellos los que reconocen la tierra y su fruto. Aquel que tiene visión y reconoce la tierra, y reconoce el fruto de la tierra. Es hora de que salgan esos Josué, esos valientes, esos Caleb, esos que van y reconocen y saben el fruto que hay en la tierra. Es hora que se dejen ver los humildes, que se dejen ver los que reconocen su condición. Ese es el humilde, el que reconoce su condición. Es hora de los adoradores en espíritu y en verdad. Es hora de los visionarios. Es tiempo para los adoradores. Es tiempo para los visionarios. Es tiempo para los humildes. Es tiempo para los que reconocen esa condición que tienen. Y es tiempo para los entendidos. Es un tiempo de los entendidos. Es el tiempo de los entendidos. Los que no tienen velos son aquellos entendidos, son los que no tienen velos, ni ponen velos a otros. Son los que andan en claridad. Es tiempo, aquel que es entendido anda en luz, anda en claridad. No le pone velos a la palabra, no le pone velos ni tampoco tiene velos. Es tiempo de el carácter de Cristo. Es el adorador, es el visionario, es el humilde, es el entendido. Es tiempo de los voceros, de los profetas, de la voz de Dios. Es tiempo. ¿Quiénes son los voceros? Los que hacen volver al camino. Aquellos que están perdidos. Son los que hacen dar retroceso a las tinieblas. Ese es un vocero. El que hace que el infierno retroceda. Es hora del carácter del Señor. Adorador, visionario, humilde, entendido, vocero. Es hora de que se levanten los que van con su cruz hasta la muerte. Es hora. Los que caminan llevando su propósito. Esos que van con la cruz hasta su muerte son aquellos que caminan con su propósito. Con el propósito de Dios. Amados, en esta hora le quiero decir que es tiempo de que la iglesia revele su identidad.
Es tiempo de que revele su identidad. Hermanos, el carácter es el que revela la identidad. El carácter revela la identidad. Decíamos que carácter es firmeza, es energía, ¿cierto? Entonces, el carácter revela tu identidad, tu firmeza en cualquier asunto. No, en esto soy firme y en esto no. Me paro firme en la roca y mi hablar sea siempre sí, sí, no, no. Vemos en el pasaje, quiero que vayamos y continuamos ahí un momento. Dice, quedamos en el versículo 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. La iglesia que tiene carácter es aquella que es valiente y se atreve a tocar a Cristo. La que predica a Cristo. La que se atreve a dejar de ser desangrada y a dejarse lavar y redimir por la sangre de Jesús. La que no lo niega. La que no se avergüenza. La que dice siempre la verdad, la que es vocera, la que es humilde. Y reconoce la condición de que necesita de Jesús. Esta mujer, conocemos la historia, y esta mujer fue a todo médico primero, pero llegó el momento en que reconoció y que necesitaba tocar a Jesús. Esa es la iglesia que no está buscando fama, que no está buscando el médico, el brujo, el profeta para que le diga lo que quiere oír, sino la que se rinde y dice, me humillo delante de Él porque sé que necesito a Cristo. Esta es la iglesia que va a ser prosperada, la que oye su voz y le sigue. Esta mujer oyó hablar de Jesús y oía los mensajes y se acercó a Él. Y dice la palabra, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Cuando Jesús hace la pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Es porque él sabía que alguien lo había tocado intencionalmente, no apretándolo, ¿cierto? Sino que lo tocó con intención. La iglesia que tiene carácter es la que sabe y tiene la intención de arrepentirse e ir y reconocer a Cristo como su Señor. Que en el altar solo gobierna Él. La mujer lo tocó con intención, fue lo que él quiso decir. Porque la intención de la mujer. Alguien me ha tocado el versículo 46. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Y cuál fue la intención de la mujer? La fe. Que tocó. Una iglesia con carácter es la que no flaquea en su fe. Que aunque la visión tardare un poco de tiempo, ella la espera. Una iglesia con carácter es que aunque haya pasado tanto tiempo y las promesas todavía no han llegado, sigue esperando firme en la palabra. Esa es una iglesia, eso es una persona con carácter, no flaquea. Levantan manos los adoradores y dicen, heme aquí, y adoran y todo, y medio se presenta algo de una volteada la mirada y se bajan del cielo a la tierra. Sin carácter.
porque cualquier falda los mueve, porque cualquier voz los mueve. Decimos, de aquí no me voy, de aquí no me muevo, pero apenas llega la situación, se mueve y se pierde y se olvida de las palabras que había dicho, fluctuantes. ¿Quién me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ¿saben una cosa? La iglesia que camina en luz, la iglesia que reconoce a Cristo, como Él dice, yo soy la luz del mundo. Esa iglesia no va a quedar en oscuridad, no va a quedar oculta, va a ser reconocida por el Maestro, por el cielo. Aquellos que no tienen que buscar fama, que una iglesia con carácter es la iglesia sabia que sabe a dónde ir, a la fuente correcta. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Estaba muy impactada en las 4 palabras que Jesús le dijo a la mujer por haberlo tocado con intención, por haber dispuesto su corazón a hacerlo, por haber muerto a las tradiciones y haber sido osada en creerle. 4 cosas, 4 palabras contundentes quiero que hoy te lleves como iglesia, porque estas 4 palabras le dijo Jesús a la mujer. Un toque de la iglesia al Padre va a provocar la reacción de, mire lo que le dijo, hija, de que la vea como su hija. Le cambió la posición. Cuando la iglesia se atreva a rendirse y a tener carácter, así digan lo que digan y hagan lo que hagan, así haya pasado por lo que haya pasado y se olvide, pero toque al Maestro, toque a Cristo, con un solo toque, la va a llamar hija. Tremendo, lo primero fue eso, hija. Ya con decirle hija le estaba diciendo eres heredera. Segunda palabra, tu fe. ¿Sabe? Por la fe, por creerle a Él, todo es posible para la iglesia. Todo es posible para ti. Por la fe agradas a Dios. Y el corazón de Dios alegre va a traer hermosura a la iglesia. La fe. Dice, te ha salvado. Salvación. Vamos con hija, con fe y con salvación. La iglesia necesita volver al Padre, como ver a Dios como su Padre, de acercarse con confianza al Padre. La iglesia necesita creer en sus promesas, tener la certeza de que lo que Él dijo y lo que estás esperando, hoy le digo lo que Dios dijo de ti como iglesia, como hija, como hijo, hoy le digo lo que Dios dijo de ti, será hecho. No hay nada imposible para tu Dios, para mi Dios y para nuestro Dios como Padre.
Si nosotros siendo malos tratamos de hacer tantas cosas para que a nuestros hijos no les pase nada, dice la palabra, por tenerlos, por estar aquí, por cuidar, cuánto mayor el Padre que está en los cielos quiere algo para la iglesia, para ti. Estoy hablando de la iglesia. Dice salvación, redención, vida eterna. Por acercarse, no solamente tuvo, y creer en Él no tuvo el milagro de la sanidad, tuvo salvación, entró al reino. Ve en paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, Él es la paz. Camina en Cristo, iglesia, por este tiempo. Hay que tener paz. La iglesia, el Señor quiere que camine en paz. Debemos tener entendimiento, amados. Así que los que hacen volver al camino, los que volvemos al camino, aquellos que vuelven al camino, a pesar de cualquier circunstancia, tienen carácter de Cristo. Es tiempo, amado, es tiempo, amada, de que la iglesia ya revele su identidad. Que no esté ocultando aquellas cosas. Deberíamos estar buscando las cosas, los misterios, los tesoros muy guardados y revelándolos. Es hora de que revelemos de qué madera estamos hechos. El carácter de Cristo. ¿Quién mora en ti? Hay un pasaje que me daba esta madrugada el Señor y está en Mateo 26. Quiero que vayas a Mateo 26. En este momento, versículo 40. Mateo 26, 40. Y dice la palabra del Señor. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, vino a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A qué va ese pasaje? Yo le decía, Señor, estoy hablando de tu carácter. Y estoy diciendo que debe ser revelado el carácter de Cristo. Porque el carácter es identidad. Y yo le decía, bueno, ¿qué tiene que ver este pasaje? El carácter es firmeza. El carácter da luz. ¿Pero qué es lo que da luz? El propósito. Carácter igual a propósito. El carácter te va a llevar al propósito. O el propósito te va a llevar a formar carácter. Y dice que el Señor le dijo a los discípulos, dice Jesús que estaba orando en Getsemaní, es el pasaje de Mateo, ¿cierto? 26. Y Él les dice, siéntense aquí, entren tanto que yo voy y oro. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Así que, amado hermano, el Señor
insta a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos, que una iglesia con carácter es aquella que a pesar de las circunstancias, del cansancio, de lo que sea, siempre está velando, orando, firme, si queremos ver una presencia del Espíritu Santo poderosa. Es tiempo de no negar al Señor. Es tiempo de su propósito. Me impactaba, yo le estaba diciendo que yo le decía, bueno, Señor, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. El versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, le dice. O sea, seamos uno solo. Acerquémonos al Padre. Velemos los dos con la iglesia. Y él en el versículo 39 dice, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es tremendo cómo encontró él a los discípulos que le dice, no habéis podido orar conmigo una hora. En este tiempo la iglesia está teniendo un carácter dormido. ¿Cómo es posible que mientras que Cristo está en lo alto con el Padre, la iglesia cambia a Cristo por dormir? Tú cambias a Cristo por dormir. La iglesia cambia a Cristo por una reunión. Cambia a Cristo por un viaje, por un paseo. Yo no estoy diciendo que esté mal, que descanses o que un día tenga un paseo con la familia. Pero en los tiempos que Cristo está diciendo algo, que te hace una invitación, no eres capaz de parar, la iglesia no es capaz de parar lo que está haciendo. Los discípulos no fueron capaces de parar el sueño y estar en ese momento que Cristo les estaba diciendo eso. Se mostró el carácter que ellos tenían, de falta de oración, de no saber, no tener la capacidad de subir al Padre. Pero no tienen, ¿cómo no habéis podido? No tienen el poder, la capacidad. ¿Qué pasa? Recuerde que el carácter es capacidad, es permanencia. Ellos no pudieron permanecer orando. No tenían el carácter de Cristo. Él les estaba enseñando carácter. Vemos en la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Ahí en Lucas, volvamos a Lucas, que ya voy terminando porque lo demás lo voy a dejar para el sábado. Invite, porque el sábado vamos a ministrar que la iglesia tenga carácter, que la iglesia no sea un fluctuante para allá y para acá. Que la iglesia véngase lo que se venga, así se venga. Se levante las tinieblas, los iluminantes, se levanten los brujos, los hechiceros, se levante quien se levante Jezabel, se levante las tinieblas. La iglesia debe permanecer firme, golpeándole las puertas al infierno. Y vemos que Jesús le hace la pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Sabe que esta pregunta tenía propósito? La pregunta de Jesús lo hace con propósito. Quería mostrarle al mundo, a la multitud, porque dicen que la multitud lo apretaba. Quería mostrarle a la multitud lo que hace la fe.
lo que hace creerle a Él. Quería mostrarle a la multitud que una iglesia que se levanta y le cree y lo toca de voluntad, con propósito, con intención, logra que el reino le responda, que el cielo se abra. Jesús también considero que quería mostrarle a la multitud, al mundo, al pueblo, a la gente, que no se trataba de simplemente hacer cosas superficiales como si fuera brujo o mágico. Gente que anda pisando carros, casas y todo dice, y esto es mío, pero en una miseria. No sé qué pasa. Gente que no logra tocar el corazón del reino, porque está tocando a lo superficial, lo humano, porque no tienen la capacidad de subir la mirada, sino muy carnales. No era que la túnica de Jesús fuera mágica para sanar. Quería mostrarle, dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién accesó al reino de los cielos? ¿Quién tenía la llave para bajar milagros? ¿Quién fue la que tenía la clave, las llaves de la fe para tocar, bajar el milagro y avanzar? Una iglesia que había formado carácter. Las dificultades, los propósitos te enseñan a tener carácter. Esta mujer llevaba 12 años, los médicos conociendo, y aún los religiosos y los estudiosos de la ley repudiándola, porque había una ley judía que dice que la mujer mientras estaba en la menstruación era inmunda. Es una iglesia, una mujer que sufrió rechazo, pero que se atrevió a pasar por encima del rechazo. Y ya no escudarse y decir, ay, es que mi padre no me quiso, es que la vecina esto, es que me tiraron la puerta, es que no me tocan, es que no me dan, es que siempre... No, se atrevió a pasar por encima del rechazo de esa ley que estaba estipulada y tocar a Jesús, pasar por encima de la religiosidad. Una iglesia que tiene carácter pasa por encima de la religiosidad. Del qué dirán, que no tiene miedo. Digo, no es mi túnica. Lo que tocó mi corazón, lo que tocó mi espíritu, vivía lo que fue, tocó, bajó el milagro, accesó, entró a su tiempo, sacó el milagro. Y le dice, hija, me has reconocido como, sabe que era tu padre. ¿Y qué no hace un padre por un hijo? Si le pide un pan, no le va a dar una serpiente. ¿Sabe? Le pidió sanidad, padre, te toco, vengo a ti. Esa es la iglesia con fuego y con poder que Dios está buscando hoy. Una iglesia que se atreva a andar en luz, en energía, en transparencia, en revelación, formando carácter. No crea que yo para estar aquí ha sido fácil. Para tener el carácter ha sido pasar por murmuración, por humillación, por escasez, por crítica. Pero no me importa por lo que digan o murmuren. Pero que predico a Cristo. Y que nadie me va a callar para seguir predicando a Cristo. Él me dijo,
me dieron una profecía, llévalos a amar mi presencia. Y hoy le digo, iglesia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Dice, accesa, ríndete, ríndete, rinde el orgullo, rinde el que dirán, rinde. Ay, no voy porque esto, no voy porque malo si está lloviendo, malo si no llueve, malo si oran, malo si no oran, malo. No, aquí Dios no me llamó para tenerte consentido a ti. Pero sí me llamó para hablarle a tus sentidos que se abran y que accesen al cielo, al reino. Porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo él. Primer mensaje de Jesús. Pero la gente quiere que le prediquen abundancia, prosperidad. Si tienes a Cristo, todo lo puedes. Todo eso lo puedes tener, iglesia. Carácter, formó un carácter en Pedro. Así que hoy vemos cristianos soltando a Cristo por dormir, dormidos en las prédicas, dormidos en todos los lados. Hoy vemos y cristianos sueltan a Cristo, una palabra que Cristo está dando de que te levantes y están durmiendo. Tengo sueño, mañana escucho. Hoy vemos cristianos soltando a Cristo por irse al mundo, por irse tras el negocio, por irse tras el empleo. Sea correcto, pero no suelte a Cristo. Humíllese delante de Él. Soltando a Cristo por irse de paseo, por irse de... No lo suelte, llévelo donde vaya. Eso es carácter. Si Cristo entra, yo entro. Pero hay momentos que no, los soltamos y se bajan de nivel y empiezan a hablar todo mundano. Si están con mundanos, se hacen mundanos. Iglesia, crece. Hay que crecer. Y ahí lo dejo. Crecimiento es carácter. Madurez es carácter. Energía, revelación, luz es carácter. El carácter de Cristo es enérgico. Cuando vieron a un Jesús llorando porque lo hablaron, porque lo escupieron, a un Jesús porque lo apedrearon. Es enérgico. Cuando digo que el carácter de Jesús es enérgico, es porque es luz, porque es claridad. No vayan a decir nada. Que no se enteren. Me voy de aquí porque me están exponiendo a la luz. Que los discípulos no oigan. Ay, que mi vecino, ay, no vayan a decir, o sea, todo oculto. El único que oculta es Satanás. Un montón de gente diabólica dentro de la iglesia, hablando sin luz. Me voy si dicen, sabe, somos cartas leídas al mundo, sin nada que ocultar, con claridad. Jesús tiene propósito en este pasaje de enseñarle a la multitud, de enseñarle al mundo, decirle que su túnica no era mágica, sino la fe es la llave para abrir el reino, la puerta de lo imposible. Los médicos le habían dicho a esta mujer que era imposible. Todos los médicos, 12 años, habían dicho que ya no tenía
cura. No sé cuál es tu enfermedad, cuál es tu problema, cuál es tu situación. Pero yo hoy le quiero decir, si te atreves a tocar el corazón a Jesús, si te atreves a dejar todo y volcarte y rendirte a Cristo, todo lo puede en Cristo. Él es su fuerza, Él es su fortaleza, iglesia. De lo que los médicos no son capaces y no pueden hacer, de lo que los bancos no pueden hacer por tus finanzas, el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. ¿Sabe? La madurez, porque dice, le dije que carácter es crecimiento y madurez. Y la madurez te enseña a distinguir entre el argumento humano y el argumento divino. Hay que enseñar que Dios va por encima de todo, iglesia. Ese es el argumento divino. Así que enséñalos a amar mi presencia, carácter, crecimiento y madurez, carácter, capacidad, permanencia. Carácter. Esta mujer tuvo carácter en el momento. Y sabe, Jesús pasó enseñándole carácter a Pedro, a su iglesia, al que iba a dejar las llaves de la iglesia. Señor, si eres tú, no lo reconocía. Di que camine por el agua. Y le dijo, camina. Y cuando empezó a fallarle la fe, y lleno de miedo, se empezó a hundir. Cuando cambiamos de posición, esta mujer del flujo de sangre hizo que la iglesia cambiara de posición, de nada a hija, de sin fe y de confiar en los brujos y en los médicos a tener una fe de reino y a tener salvación y paz. Así que iglesia, la bendigo, los amo, y parte de vivir en el Espíritu es humillarse. Humillación es carácter. Dios lo guarde, Dios lo bendiga.